Bendiciones para todos, un saludo muy especial a tu podcast Entre Palabra y Canciones. Dios les bendiga. Estamos muy contentos de estar aquí, avanzamos y llegamos hoy a una canción realmente maravillosa. Una canción que en muchas etapas de nuestra vida, casi a diario, debería ser parte de nosotros y llevarnos a esa reflexión. Así que vamos a ir al Salmo 51, vamos a leerlo en la versión tradicional. La verdad es que hay algunos versos que casi que están de memoria y es un poco complejo cuando vamos a leerlo en otra versión, pero tú puedes usar la versión que se facilite para ti. Vamos entonces a la lectura del Salmo 51. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Vamos a cantar una canción que está muy relacionada, de hecho fue inspirada sobre este salmo, el Salmo 51, así que acompáñanos a adorar al Señor por unos minutos y luego a tener una corta reflexión de esta canción. Lávame más y más de mi maldad, borra todas mis faltas. Contra ti no quiero pecar, porque yo reconozco mi debilidad. Dame hoy de tus fuerzas para volver a empezar. Y crea en mí un limpio corazón. No alejes de mí tu amor, para que yo pueda ver tu rostro. Porque yo reconozco mi debilidad. Yo quiero ser limpio. Cambia mi caminar y crea en mí un limpio corazón.
hazme oír tu gozo, oh Señor. Yo quiero ver la luz de tu amor y siempre vivir junto a ti, adorándote. Abre mis labios y tu alabanza cantaré. Cambia mi vida y una luz seré y crea en mí un limpio corazón. No alejes de mí tu amor para que yo pueda ver tu rostro y hazme oír tu gozo, oh Señor. Yo quiero ver la luz de tu amor y siempre vivir junto a ti, adorándote. Junto a ti, por siempre, Jesús. Junto a ti, por siempre, Jesús. Junto a ti, por siempre, Jesús. Bueno, reflexión sobre el Salmo 51. Es una canción, es un salmo que no es mesiánico, no habla del milenio, no habla de otra cosa, sino de una oración de arrepentimiento personal. Y yo tengo aquí unos referentes. Quiero iniciar con este libro, una parte de este libro que se llama Mentiras que los hombres creen y la verdad que los hace libres. Está buenísimo, recomendado, escrito por Robert Wolfmuth. Y hay un capítulo precisamente donde empieza hablando del preludio del Salmo 51, lo que sucedió, lo que pasó antes. Quiero leérselo. La historia está en 2 de Samuel, el capítulo 11. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Ahora esto a manera de paráfrasis de comentario poético, dice: el rey respiró profundamente y miró con detenimiento alrededor de la ciudad. El sol empezaba a declinar en el occidente, lanzando largas sombras a través de la ciudad que amaba, la ciudad sobre la cual reinaba. A excepción del canto ocasional de un pájaro y el ruido de pasos de un transeúnte en los adoquines abajo, todo estaba en silencio. ¡Ah! Cómo disfrutaba esas visitas en la tarde al balcón del palacio. Todo esto es mío, susurró David para sí. Mío, repitió. La luz de una lámpara titilaba en una ventana allá abajo. El ojo del rey escudriñó el marco y luego volvió a mirar. ¿Había alguien allí? Sí, una mujer. Estaba bañándose. ¿Otra vez? Sí. David llamó a un siervo que llegó al instante. ¿Quién es esa mujer?, preguntó el rey. Es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo, contestó el siervo. El pulso de David se aceleró. Pudo haber pensado: no he estado con una mujer en mucho tiempo, pero ella es la hija de alguien y la esposa de alguien. Y quiero hacer aquí un paréntesis de una vez para no alargarme después tanto. Eliam, su padre, el padre de Betsabé, era uno de los valientes de David. Eso lo puedes confirmar en esa lista de los valientes de David. Y Urías era otro de sus valientes. Así que volvamos acá. No he estado con una mujer en mucho tiempo, pero ella es la hija de alguien y la esposa de alguien. No puedo. Entonces debió haber racionalizado: pero soy el rey. Nadie tiene el derecho de impedirme este placer. Debo hacerlo. Lo haré. Por un momento, el conflicto se intensificó y luego disminuyó. Prevalecieron el placer de inmediato y la necesidad que el rey demostrara su poder e importancia. Al igual que esta ciudad, ella también puede ser mía. Ve, ordenó David a su siervo, tráemela. En los momentos que transcurrían entre la orden y la llegada de la mujer a su habitación privada, la mente del rey era un remolino.
Sabía que lo que estaba haciendo era una violación al mandamiento de Dios. Seguramente se arrepentiría, pero en ese instante no importaba, la pasión prevalecía. La mujer fue llevada a la alcoba real, su mirada se encontró con la del rey, el siervo se inclinó y salió. La decisión estaba tomada. David conocía la ley, estaba bien versado en cuáles podrían ser las consecuencias, pero en ese instante la lógica no importaba. Deseo intenso cubrió el pensamiento sensato. El rey resolvería eso, siempre lo hacía. Y con David en el lugar de poder y autoridad supremos, Betsabé apenas tenía alternativa al respecto. La mañana siguiente, Betsabé regresó a su casa. David volvió a sus ocupaciones reales, pero en pocas semanas la cita pudo haber sido un recuerdo desvanecido. Para el rey había trabajo por hacer, las guerras necesitaban toda su atención y estrategia. La cita encontró un reducto en su memoria. Entonces llegó la noticia: la mujer estaba embarazada. La mente de David se aceleró, sus opciones se pusieron en fila como siervos obedientes y como siempre había hecho él en batalla, surgió un plan. El verso 6 de 2 de Samuel 11 dice: Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías a David. Vuelve otra vez la paráfrasis. Sin embargo, la idea del rey terminó en tragedia. Un soldado leal pereció en el campo de batalla, un niño resultó muerto, el corazón del rey estaba arruinado. Como una espantosa tormenta formándose en el cielo occidental, esta secuencia histórica se había predicho antes. El Salmo 51 inicia justamente diciendo cuando después que David se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Es una historia realmente trágica y creo que la mayoría conocemos lo que sucedió, conocemos todo este preludio tan desagradable y cómo Joab envía un mensajero a David. Quiero adelantarme y te dejo como tarea que leas 2 de Samuel capítulo 11, cómo Joab envía un mensajero a David para darse cuenta, o mejor, escuchar el mensaje que Urías, después de muchos intentos de que David intentó tapar su falta, al final terminó esto en un homicidio, en un homicidio intelectual y llevado a ese hecho fortuito, y llegó el mensaje a David. Joab envió un mensajero, pero justo después de que Joab envió un mensajero, Dios también entró en escena y envió un mensajero a Natán el profeta, con una sentencia realmente lamentable, pero diciéndole: lo que has hecho estuvo muy mal. Y si lees el pasaje te darás cuenta que Natán empieza con un ejemplo, con una pequeña parábola. David se enoja demasiado y da un veredicto alrededor de la parábola que le estaba contando el profeta. El profeta le dice: ese hombre malvado eres tú. Y David cae en un profundo arrepentimiento que para muchos dicen que el Salmo 32, que ya lo estudiamos aquí, te invito a que vayas y lo escuches si aún no lo hiciste, si aún no lo has hecho, y el Salmo 51. El Salmo 32 da una descripción no solamente de arrepentimiento, sino de cómo él sufrió durante ese periodo de silencio en el cual cayó. Esas horas, esos días, esas semanas, porque recuerda que el regreso de Urías al palacio de David no fue de un día para otro, seguramente tardó días porque estaba a una distancia considerable, y bueno, luego Urías no va nunca a su casa a descansar, sino se queda en el palacio, tardó otro par de días. Luego Urías regresa al campo de batalla, otro par de días allá. Luego el mensajero viene a David a darle la noticia de que Urías, esposo de Betsabé, había fallecido. O sea, transcurrió tiempo, y durante ese tiempo el Salmo 32 nos deja saber un poco lo que David estaba viviendo. Ese tremendo cargo de conciencia. Recuerdo un amigo que decía: no hay cosa más pesada o pesa más que un cargo de conciencia. Y en este caso eran varios. David escucha el mensaje que trae el mensajero de Joab. No sé si hay cierto alivio en su corazón, o hay todavía un dolor aún más intenso, o es un revuelto y conflicto de situaciones emocionales dentro de él, dentro de su alma, dentro de su espíritu. Pero en ese momento Dios entra en escena. Dios nunca tarda en traer su justicia.
pero también su misericordia y su gracia. Cuando Natán le da el veredicto a David, David, antes de escuchar el veredicto de Natán, le dice a Natán el profeta, ahí lo encuentras en 2 de Samuel capítulo 11 al final, le dice, ese hombre que hizo eso debe pagar 4 veces. Ahí entonces Natán interrumpe a David y le dice, ese hombre eres tú. Y cuando vamos a ver la gracia, porque Natán le dice, pero tu pecado ha sido remitido, ha sido perdonado, pero vendrán las consecuencias. Tendrás que pagar, tendrás que vivir en carne propia las consecuencias. La gracia y la misericordia de Dios nos perdona, nos redime y nos lleva a un punto de gracia infinita que nos permitirá disfrutar de la salvación. Pero las consecuencias de nuestras acciones, de nuestras decisiones, definitivamente las tendremos que vivir aquí en la tierra. David le dijo a Natán, ese hombre debe pagar 4 veces. Y si vamos pensando en esto, y fue interesante pensar en esto y leer mucho acerca de este tema, de esta historia otra vez, David vivió en carne propia como ese bebé, producto de una relación de adulterio, falleció. Luego, parte de la sentencia había sido que la violencia y que la espada iba a permanecer en la casa de David. Y producto de eso, Absalón, uno de sus hijos, mató a Amnón, otro de los hijos de David. Luego, Absalón murió a manos de uno de sus soldados también, a cargo en un momento donde había guerra entre Absalón, que se había levantado en contra de David, consecuencia de todo esto. Y al final, otro de sus hijos, llamado Adonías, también muere. 4 de sus hijos, él dijo, debe pagar 4 veces. Bueno, 4 de sus hijos murieron. Aparte de otras consecuencias que sucedieron cuando Absalón se subleva contra David. Betsabé, recuerda, su padre era uno de los valientes de David, y el esposo de ella también era uno de los valientes. Fue una situación realmente lamentable, pero este salmo nos recuerda que cuando usted y yo nos humillamos, así el pecado haya sido demasiado grave, así no veamos otra cosa sino como dice la Biblia, una horrenda expectación del mal y de la muerte, aún si usted y yo nos humillamos y reconocemos nuestro pecado, y la Biblia dice que el que se aparta, el que reconoce y se aparta, alcanza la misericordia y el favor del Señor. Así que tenemos un ruego de perdón del verso 1 al 2. Tenemos una presentación de confesión del verso 7 al 12. Tenemos una promesa de servicio renovado del verso 13 al 17. Y tenemos un ruego también de restauración nacional, porque David en ese momento ya no era el que huía de Saúl, no era el pastor de ovejas, no era el que simplemente tocaba para que un espíritu inmundo huyera del rey, no, ahora era el rey. Entonces él suplica también por una restauración nacional. Y un versículo, bueno, todos realmente son muy especiales, pero uno que me llamó demasiado la atención es cuando dice en el verso 11, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Otra versión dice tu Espíritu Santo. Creo que David había sido un fiel testigo de lo que significaba cuando la presencia de Dios está ausente de una persona, de un reinado, de un liderazgo. Lo vio en Saúl. Él fue un testigo ocular no solamente dentro del palacio, sino él vivió en carne propia la persecución de un hombre que no tenía el Espíritu ya de Dios sobre él. Y creo que hoy más que nunca estamos siendo testigos de líderes y toda esta parte de las consecuencias del pecado y lo que ya está escrito en la palabra del Señor, toda esta situación geopolítica, cómo está llevando a la humanidad, porque los líderes se han olvidado de Dios y la presencia de Dios ha salido de ellos. Hoy este episodio está saliendo un día después de las elecciones de nuestro país, Colombia. Solamente Dios ha permitido y sabe quién es el que va a gobernar, pero esto nos ha llevado a clamar también por nuestra nación, una nación que desde su inicio se ha desatado en la violencia, en el odio, en derramar sangre, en la injusticia. Durante toda la historia, lastimosamente, de nuestro país Colombia,
no hemos tenido temporadas de paz porque siempre ha estado muy ligada a la violencia, la división, el odio, el rechazo. Pero aún así hay un remanente muy especial en nuestro país que estoy seguro que ha sido parte de la misericordia y de la gracia de Dios para que esto no esté peor todavía. Solamente Dios sabe y está en las manos del Señor. Y como lo cantamos hace unas semanas atrás que lanzamos este canto, Estás en control, el Señor sigue en control. Aunque en momentos, como le pasó a David, sus decisiones pareciera que lo llevaron, ese dominio de poder, o mejor, esa pérdida de dominio, esa pérdida de autocontrol, de dominio propio, lo llevaron a motivarse en su poder, en su autoridad, en olvidarse que sobre cualquier autoridad que haya en esta tierra hay una autoridad más grande, que es el Señor Jesús. Cuando nosotros ponemos sobre nuestras decisiones la palabra de Dios, siempre recordaremos que así tengamos cosas, pertenencias, hayamos ganado títulos, siempre hay alguien por encima de nosotros. Y el mensaje para esta hora es ese precisamente. Qué bueno que este salmo sea una declaración de arrepentimiento todos los días, porque todos los días en algún pensamiento, en alguna palabra, en alguna intención del corazón. De hecho, el Señor nos la puso más difícil cuando le preguntaron a él, o mejor, él hablando del adulterio, le dijo, está escrito, no cometerás adulterio, pero yo les digo, cualquier hombre que mira a una mujer apasionadamente, con deseo, le acodicia, ya adulteró con ella en su corazón. Y esto creo que a nosotros los hombres nos coloca en un punto muy, muy importante de responsabilidad. Yo hablaba con mi esposa y le decía, el Señor permitió que para nosotros los hombres tuviéramos ese grado de responsabilidad más alto ante Él con esta situación, porque hay que reconocerlo, somos muy visuales, pero qué bueno poder nosotros tener la intención de agradar al Señor. Job lo dijo en uno de sus versículos, me propuse en mi corazón no mirar nunca a una virgen de una manera deshonesta. Bueno, la última palabra la dice de otra forma, pero algo así es la idea de ese verso. Y creo que usted y yo hoy más que nunca, que hay tanto entretenimiento, tanta información, tanta facilidad de acceder a tantas cosas que nos afectan por ver imágenes inapropiadas, por ver situaciones inapropiadas. Qué bueno que usted y yo, hombre y mujer, guardemos también a nuestros niños, a nuestros adolescentes, para que podamos presentarnos a Él y todos los días decir, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y por favor no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esta es una invitación de arrepentimiento. El Salmo 51, un salmo escrito por David en uno de sus peores momentos. De todo lo que tendremos que decir, 2 momentos muy lamentables. Este fue uno, luego vino otro después más adelante, casi al final de su reinado. Pero en los 2 hubo un claro arrepentimiento de parte de David y su pecado fue perdonado. ¿Qué has hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué he hecho yo? Bueno, Dios puede perdonarnos si reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos y nos humillamos ante el Señor. Esa es la invitación. Este ha sido el episodio 51 del Salmo 51 escrito por David. Espero que sea de bendición para ti y bueno, ahí puedes escucharnos, puedes compartirlo, puedes dejarnos tu comentario. Chao, chao. Este ha sido el episodio 51 aquí en tu podcast Entre Palabra y Canciones de la serie Salmos.